Y después, es que a mí yo lo de la madre, es que ya sé que va a ser un año bien con la madre y después otra pelea. Y cuando se junte con una, pues se peleará con su otro hermano. Y después con Irene Rosales. Ahora ha encontrado el filón de Irene Rosales. De la madre de su hija. Ahora, yo digo, pero vamos a ver, ¿y este hombre no está pensando en sus hijas? No. Porque evidentemente si no. Tú lo haces sin hijos... Es que Kiko, el pasado viernes, ya se había mimetizado con la soberbia de los Pantoja. Ya no era el de los últimos de la herencia envenenada, que estaba mucho más humilde, mucho más tranquilo. Ya era esa soberbia que tienen ellos de estoy por encima del bien y del mal. Yo llevo en la televisión toda la vida, incluso antes de haber nacido, cuando le contesta, le dice Ángela Portero. Es decir, eso es lo que a ellos le puede, es decir, a todos los Pantoja. Es decir, no se libra a nadie. Anabel Pantoja también tiene ese punto, y lo tiene muy subidito. Sí. Entonces, ahora bien, de eso... que esta semana él ha dado los datos en exclusiva en el periódico de lo que le pasa a Kiko Rivera a Irene Rosales. Son 600 euros por cada hija, el alquiler de la casa son 1.300 euros, algo que ella mintió porque a un compañero le dijo 1.000 y después sí hemos visto en el convenio regulador que son 1.300. El coche que se quedó Irene Rosales es de renting, que paga 500 euros, y los gastos extraordinarios a medias. Ayer ella reaparece para contestarle a la entrevista de Kiko Rivera el pasado fin de semana, fue concretamente en el programa El Tiempo Justo. Irene Rosales dijo que esos datos no eran exactamente esos. Solamente decir que Irene Rosales ayer mintió, son exactamente esos, no hay ningún cambio y, por supuesto, yo creo que ella no lo quiso confirmar para no generar la duda de quién había podido filtrar los datos. Hoy sacamos una información donde decimos que no ha sido, si hubiera sido tampoco lo íbamos a decir, pero que no es Irene Rosales, que lo puede confirmar tranquilamente. Reculó algunas de las cosas del anterior fin de semana, porque pidió perdón de alguna manera a Irene Rosales por llamarla mantenida, pero pidió perdón por unas cosas, pero cometió el error por otras, porque volvió a contar que si la pensión, antes y después hubo un error, él se asegura que tenía fotos o que había visto fotos de Irene Rosales con el cortacésped antes de haberse separado, tiene que aportar ese documento gráfico, porque si hubiese esas fotografías, alguien las habría visto, es decir, y estarían ya en el mercado porque tendrían muchísimo valor. Entonces, intentó jugar al despiste, fue muy mal educado con algunos de los compañeros, con Ángela Portero se pasó cuando le dice tú eres la que trincabas, con Antonio Rossi, con Lidia Lozano cuando le dice lo de rubia, que ya no le gustan las rubias de bote, es decir, estaba desagradable, fue grosero. Y después también una cosa, como ese día comenzaba el programa Tu cara me suena en Antena 3, pues fue toda la entrevista, todo el programa de Kiko Rivera, y yo a la 1 ya tenía ganas de tirarme por un cuarto. Es decir, porque eso era imposible. Es decir, y venga otra vez con el tema, Voy a repetir, ha nacido una estrella. Sí. Se llama Lola. Sí, Lola. Lola va a dar mucho juego. Más que las otras. Lola ahora mismo es su amor, pero yo estoy convencido que en unos meses, un año más o menos, será su mayor enemiga. A lo mejor no, las versiones han cambiado, porque todas las versiones han evolucionado y porque no te aguantas ni a ti mismo, ni aguantas a tu madre, ni le perdonas a tu madre, ni perdonas a tu prima, ni perdonas a tu hermana, pero sobre todo no te perdonas a ti. Y sí, fuiste un drogadicto y no lo sé si lo volverás a ser. Somos meros testigos de lo mal que te ha ido la vida, de lo mal que te han criado, de lo mal que te han cuidado y de lo mal que te han querido, que hasta tu propia madre te ha robado en tu cara tu pasado, tu presente y tu futuro. Tu madre te ha robado tu pasado, tu presente y tu futuro. Cada grosera, agresiva, con una violencia verbal espectacular, con un lenguaje verbal, no verbal también espectacularmente violento, chulo, prepotente, creído, engreído, súper consentido, que no lo entiendo cómo Telecinco consiente y cómo Mandarina ha consentido. El motivo de la llamada, que es de Isabel a su hijo. Es algo preocupante, es algo grave que le pasa a Isabel y por eso tiene que avisar a su hijo, pero no avisa a Isa. El titular que a mí me dan es han hecho las paces. Lo que puedo decir es que abortado República Dominicana. O sea que la Pantoja de momento se queda en Canarias. De momento se queda en Canarias. Sí, Península no, ¿eh? He dicho de momento reconciliación no porque nos han visto, pero sí han hablado. El motivo de la llamada, que es de Isabel a su hijo, es por algo muy concreto, específico. Llama la madre al hijo. De suficientemente peso, sí, además por su voluntad frente a la negativa de otros. Por un motivo muy concreto y de suficiente peso,
para hablar con su hijo. Algo decisivo, que tambalea, modifica, cambia y varía muchísimas cosas. Y esto no es una cosa de ya, de hoy. Se lleva barruntando semanas la decisión de hablar con el hijo. Quien decide es quien decide. Que se avisara. Hay una razón de peso, de suficiente peso, para hablar con su hijo. La exclusiva de la reconciliación es de Almudena del Pozo y lo que le cuenta Kiko Rivera es textualmente que se ha reconciliado con su madre, que han hablado por teléfono durante mucho tiempo y en esa conversación telefónica la tilda a Kiko Rivera como una conversación muy emotiva en la que ambas partes han estado al borde de las lágrimas y no me extraña, lo que dice Kiko es, y lo dice sin tapujos, me he reconciliado con mi madre. Había gente que no quería que se le avisara, es porque algo va a pasar en la vida de Isabel importante, que supongo que viene durante los últimos años hablándose en todos sitios, creo, porque son cosas problemáticas, jurídicas. Yo lo interpreto así, porque que no se avisara, ¿de qué había que avisar? Es algo preocupante, es algo grave que le pasa a Isabel y por eso tiene que avisar a su hijo, pero no avisa a Isa. Yo no está con Kiko, sino con otra familia. En las imágenes ya se ve que Isabel Pantoja no está en un grandísimo momento, vamos a dejarlo ahí. Es una fotografía además muy reveladora. Primeras imágenes además con su familia canaria, porque la vemos en las imágenes con el promotor, que no está en ninguna de esas imágenes, con la esposa del promotor y con su hijo, que es quien lleva de la mano a Isabel Pantoja, justo a la hora que Irene Rosales estaba en De Viernes hablando de Kiko Rivera. Estas imágenes son del sábado, salieron a cenar. En las imágenes ya se ve que Isabel Pantoja no está en un grandísimo momento, vamos a dejarlo ahí. Me parece que va agarrada de la mano, no tanto por un gesto cariñoso como que a lo mejor necesita sentirse apoyada. Son unas imágenes que tienen muchísimo valor informativo porque no está con Kiko, sino con otra familia. Es la foto que nunca hemos visto con ninguno de sus nietos. Con ninguno de sus nietos. Yo creo que desde que su hija no era pequeña, nunca se la ha visto de la mano de ningún chaval, ya sea ni su hija, por supuesto, ni su hijo, ni de ninguno de sus nietos. Que a mí personalmente me da mucha alegría, por el motivo que sea, que lo desconozco total y absolutamente el por qué se hayan reconciliado, pero que me alegra dentro del mal que estén bien, que se apoyen mutuamente. Que no le ha preguntado mucho por sus nietas en las 4 o 5 llamadas que bueno, le ha hecho. Todo empieza por algo. Información sobre cómo se gestó esa llamada, de qué hablaron, os lo contamos todo. Y además... Lo primero que quiero que entiendas es que esto no es un sustito de cuarto de hora ni una exageración para hacer ruido. Lo que te voy a contar hoy sobre Isabel Pantoja es serio, muy serio. Y lo más duro no es solo lo que le pasa por dentro, sino cómo ha llegado hasta este punto sin que casi nadie la frenara, porque ahora mismo alrededor de Isabel hay una palabra que se repite en los pasillos, en los teléfonos y en las confidencias. Preocupación, preocupación absoluta. Y no te lo digo para asustarte, te lo digo para que entiendas el cuadro completo de una mujer que lo ha aguantado todo y que ahora, por primera vez, parece que ya no puede con más. Imagínate la escena, una llamada hace apenas 2 días. Al otro lado del teléfono, Isabel Pantoja. La misma mujer que hace años pegaba unos gritos que te dejaban tiesa. La misma que imponías solo con entrar en una habitación, la misma que subías a un escenario y se comía el mundo. Y de repente, esa voz que antes llenaba estadios y platós, ahora casi no sale. Habla bajito, habla cansada, se le nota el cuerpo roto. Quien ha hablado con ella lo cuenta así, no le sale la voz, no tiene fuerza ni para enfadarse. Y tú piensas, con lo temperamental que ha sido siempre, con el carácter que tenía, para que ni siquiera le salga el genio, ¿cómo tiene que estar por dentro? A eso súmale algo que impresiona todavía más, las famosas fotos, esas imágenes hechas con un simple móvil en un sitio que no se quiere revelar, pero que ya han visto algunos privilegiados. Fotos en las que, te lo digo tal cual, cuesta reconocer a Isabel Pantoja, cuesta. No estamos hablando de que se le vea más mayor, que eso nos pasa a todos. Estamos hablando de una mujer deshecha, hundida, con el gesto apagado, con la mirada perdida. Quien las ha visto decía al principio, no puede ser ella, y solo fijándose en detalles, en rasgos concretos, admite que sí, que es Isabel, y ese cuesta reconocerla
Es en realidad el resumen perfecto de su estado hoy. No es la que era, ni por fuera ni por dentro. Y aquí hay algo que nadie quiere decir, pero todas pensamos. Una persona puede ser muy fuerte, puede aguantar carros y carretas, puede pasar por la cárcel, por juicios, por traiciones, por portadas infames y salir adelante. Pero el cuerpo y la cabeza tienen un límite, no somos de piedra, y por mucho que nos vendan que Isabel es de hierro, que puede con todo, que siempre renace, la realidad que se está filtrando es otra. Los años pesan, los golpes se acumulan. Lo que hace 20 años se llevaba con un jijijaja y un grito, ahora se convierte en una losa. No hablamos solo de salud física, que es algo delicadísimo, y que ella misma ha blindado con demandas contra medios que han contado datos médicos. Hablamos también de una salud emocional hecha trizas, porque si Isabel Pantoja ha querido parar que se cuenten cosas de su historial médico, y es lógico, pero eso no borra el hecho de que su entorno, sus amigos, la gente que la ve y habla con ella, está asustada. No es un «ay», está un poco floja. Es un «está muy mal, muy mal». Lo repiten así, muy mal. Tocar fondo no siempre es un ingreso en un hospital. A veces es mirarte al espejo y no reconocerte, o coger el teléfono y sentir que ya no te queda ni voz para defenderte. Piénsalo despacio. Estamos hablando de un artista que ha llenado su vida de escenarios, de luces, de canciones, pero también de sombras enormes. Caso Malaya, ese enamoramiento con Julián Muñoz que le costó medio país en contra, esa amistad con Encarna Sánchez que tantos rumores arrastró, ese machaque continuo de programas como Aquí hay tomate primero y Sálvame después, donde su nombre se usaba como arma día sí y día también. A cualquiera le pasaría factura, y ella, por mucho que se nos haya vendido como una fiera, es humana. El cuerpo aguanta hasta que deja de aguantar, y ahora viene la parte que duele de verdad, su soledad. Porque Isabel hoy no tiene alrededor lo que debería tener, no tiene una familia unida, no tiene un hijo a su lado, no tiene una casa llena de voces que la cuiden. Lo que tiene, sobre todo, son fantasmas, fantasmas de lo que fue, fantasmas de las decisiones que tomó, fantasmas de las oportunidades perdidas. Ella misma, según cuentan, ha dicho una frase que rompe el alma, que lo único que pide es que los hijos de Kiko, sus nietos, no le hagan a su padre lo que Kiko le ha hecho a ella. Esa frase no la dice una diva caprichosa. Esa frase la dice una madre rota, una abuela que ve el ciclo del dolor repitiéndose y se muere de miedo. En ese contexto, ¿cómo no va a estar en un estado crítico? No hace falta un parte médico oficial para entenderlo. Tienes la edad, tienes el desgaste, tienes la soledad, tienes las fotos donde no se la reconoce, tienes la voz que no le sale, tienes la pena por el hijo, tienes la distancia con parte de la familia. Es un cóctel que ni la más fuerte puede soportar indefinidamente. Y, sin embargo, todavía hay quien se empeña en seguir exprimiendo su nombre, su figura, su sufrimiento, porque da audiencia. De ahí viene también la preocupación de algunos que, aunque han vivido de hablar de ella, ahora se plantan y dicen: cuidado, que estamos jugando al límite. Yo sé que tú, que me estás escuchando, has visto crecer este personaje desde que era una niña que cantaba coplas, la viste enamorarse de Paquirri, la viste vestida de negro, la viste salir en procesión, la viste entrar en la cárcel, la viste regresar al escenario como si nada. Y claro, desde el sofá una se acostumbra a pensar: esta mujer renace siempre. Pero la impresión que se está transmitiendo ahora es distinta. Esta vez no se la ve renaciendo, se la ve apagándose, más lenta, sí, pero apagándose. Y eso pone los pelos de punta. Por eso digo que este es uno de esos momentos en los que no gusta dar la noticia, porque no estamos hablando de un romance, ni de una exclusiva, ni de un juicio más. Estamos hablando de una mujer al límite. Y lo terrible es que parte de ese límite lo hemos construido entre todos. Los que la aplaudieron cuando les convenía, los que la usaron de villana cuando interesaba, los que le rieron las gracias cuando daba dinero y los que ahora se rasgan las vestiduras. Entre todos hemos contribuido a que su nombre fuese un juguete, y el juguete se ha roto.
A partir de aquí, la gran pregunta no es solo qué le pasa exactamente, que es terreno íntimo y delicado. La gran pregunta es, ¿hay alguien a su lado dispuesto a sostenerla de verdad, sin cámaras, sin contratos, sin cuentas pendientes? Porque si la respuesta es no, entonces sí que estamos ante una situación crítica de verdad, más allá de diagnósticos y abogados. Una mujer que ha sido símbolo, ídolo, bandera para tanta gente, se está quedando sola en su peor momento. Y eso, para cualquiera, es durísimo. Para alguien que ha vivido rodeada de focos, todavía más. Quédate con esta imagen. Isabel Pantoja, en su casa, con el teléfono en la mano, hablando bajito porque no le da para más, pidiendo casi en susurros que la cadena de dolor se corte en sus nietos, sabiendo que fuera se siguen diciendo barbaridades sobre ella. Y luego piensa en la cantidad de mujeres que han llegado a una edad y sienten algo parecido. Agotamiento, decepción, sensación de haber sido utilizadas, miedo al futuro. Por eso esta historia engancha tanto, porque más allá del vestido de Faralaes y del plató, lo que hay es una mujer cansada, muy cansada. Hay una cosa que siempre me ha indignado profundamente, y te lo voy a decir sin rodeos. A Isabel Pantoja se le ha machacado de una forma que no se ha visto casi nunca en este país. Y lo peor no es que se la machacara cuando era joven, fuerte y respondona. Lo peor es que se la ha seguido machacando, incluso cuando ya estaba caída, rota y sin defensas. Y eso, por mucha fama que tengas, por mucho dinero que hayas manejado, por muy artista que seas, pasa factura en la mente, en el cuerpo, en el corazón, y ahora lo estamos viendo en su estado, porque mira, una cosa es caer mal, otra cosa es que medio país, con la ayuda de ciertos programas y ciertos personajes, te conviertan en una diana a la que disparar día y noche. Y si quieres entender por qué Isabel Pantoja está como está hoy, tienes que entender también de dónde viene este ensañamiento. No es casual, no nació de un día para otro y no empezó con la cárcel, como muchas creen. Esto viene de antes, mucho antes. Piensa en todo lo que ha tenido que cargar encima esta mujer. El amor con Paquirri, la muerte, el luto eterno que media España le exigía y media España le criticaba. Cuando estaba destrozada, la acusaban de teatral. Cuando sonreía, la acusaban de insensible. Cuando se escondía, decían que algo tramaba. Cuando aparecía, decían que quería protagonismo. Era imposible ganar, y así empezó ese juego tan cruel. Isabel, haga lo que haga, siempre estará mal. Luego llegó Julián Muñoz. Y aquí ya se soltaron todos los demonios. Un país entero viendo a Isabel enamorada de un hombre con problemas judiciales y los programas de Corazón lanzándose como lobos. Aquí empezó esa carnicería mediática de la que todavía hoy no se ha recuperado. Y ojo, sí, ella tomó decisiones discutibles, claro que sí. Pero también hay algo que no se puede negar. Se convirtió en el juguete preferido de quienes viven del escándalo continuo. Cada lágrima vendía, cada enfado llenaba horas, cada paso en falso daba de comer a medio plató. Después vino la cárcel, un episodio que, sinceramente, habría destrozado a cualquiera, y aún así, cuando salió a cantar, como si la vida la hubiese rebanado en dos, pero la música fuera el único sitio donde todavía podía respirar. Y la gente seguía alimentándose de su caída. Todavía más críticas, todavía más burlas, todavía más memes, todavía más titulares llenos de veneno. A veces se nos olvida que debajo del traje de artista hay una persona, una mujer con piel, con miedos, con inseguridades, y a Isabel se le negó incluso eso, el derecho a que le dolieran las cosas. Pero el golpe que de verdad la partió, el que la dejó sin aire, no vino de un juez ni de un periodista, vino de su propio hijo. Y esta es la parte que, para muchas mujeres, es la que más cuesta tragar, porque tú puedes perdonar una traición amorosa, puedes perdonar una injusticia, puedes perdonar que hablen mal de ti, pero cuando es un hijo, el que te arranca la piel en público, eso no hay cuerpo que lo aguante. Y lo que hizo Kiko Rivera con la famosa herencia envenenada no fue un simple arrebato, fue dinamitar la imagen de su madre, ponerla en la palestra como si fuera una ladrona, pintarla como una mujer manipuladora, como una enemiga. Y además, hacerlo delante de millones de personas. Eso no es un conflicto familiar.
eso es una ejecución pública. Y por si fuera poco, mientras él se convertía en víctima televisiva, ella se quedaba sola. Sola con la culpa, sola con la vergüenza, sola con el dolor de ver a su propio hijo renunciar a ella por un puñado de minutos de prime time. Sola, viendo cómo las redes la despedazaban, sola viendo cómo la prensa celebraba la fractura. Y sola, además, físicamente, encerrada en Cantora, con un silencio que se le clavaba en el estómago cada día. ¿De verdad alguien cree que una mujer puede soportar ese nivel de sufrimiento sin romperse por dentro? Porque lo que está viviendo ahora Isabel no es una enfermedad puntual, no es un bajón, es la suma de todas las grietas que ella ha ido tapando durante décadas. Cada traición, cada titular, cada grito, cada programa dedicado a burlarse de su vida, cada portazo y, sobre todo, cada decepción familiar. Por eso digo que lo que está viviendo es crítico, no solo por lo físico. Lo crítico aquí es el alma, un alma que lleva demasiados años sosteniendo cosas que no le correspondían. Y aquí te voy a decir algo que mucha gente piensa, pero pocos se atreven a verbalizar. A Isabel también la han destruido un poco por dentro sus propias decisiones. No hablo de culparla, hablo de verla como una persona real, no como un personaje. Porque Isabel nunca supo pedir ayuda como debía, nunca supo apoyarse en quienes sí la querían bien, siempre evitó mostrar debilidad, siempre actuó como si pudiera sola, y la vida le ha demostrado que nadie puede sola, que por muy fuerte que seas, si no te dejas cuidar a tiempo, al final te rompes igual. Y claro, ahora mira su situación actual y encaja todo. Encaja que no tenga voz, encaja que no pueda con el peso de su propio apellido, encaja que las fotos muestren una imagen que asusta, encaja que la gente de su entorno esté alarmada, encaja que no levante cabeza desde hace 5 años, encaja que haya tocado fondo, aunque nadie quiera reconocerlo oficialmente. El cuerpo habla cuando la boca ya no puede, y te lo digo para que lo entiendas de una vez, lo peor no es la foto, no es la voz, no es la salud, lo peor es que Isabel Pantoja lleva demasiado tiempo sin tener a nadie que la abrace con verdad, sin cámaras, sin condiciones, sin contratos, sin exclusivas. Eso es lo que la está matando por dentro, la soledad emocional, una soledad que cuando se junta con la edad, el desgaste y el dolor acumulado, hace estragos. No hay diva que aguante eso, no hay estrella que aguante eso, no hay madre que aguante eso. Por eso se habla de estado crítico, porque cuando la vida te arranca las fuerzas, te quita la voz y te deja sola, el peligro no es lo que se ve, el peligro es lo que ya no se puede ver. Hay una pregunta que sobrevuela todo lo que estamos contando y que nadie se atreve a hacer en alto. ¿Quién ha llevado a Isabel Pantoja hasta este estado crítico? Porque esto no es una racha mala, no es una gripe ni un enfado pasajero. Esto es el final de un camino lleno de decisiones, de errores, de abusos y de silencios. Y aquí, si queremos ser honestos, hay que repartir responsabilidades. No vale quedarse en pobrecita Isabel y ya está. Ni ella es una santa inocente que ha pasado por la vida flotando, ni los demás son angelitos. Aquí hay culpables, hay cómplices, hay aprovechados y hay una mujer en medio, ahora mismo sin fuerzas. Empecemos por lo incómodo. Ella misma. Sí, lo voy a decir claro. Isabel Pantoja es en parte responsable de su propia caída. No porque merezca este sufrimiento, eso jamás, sino porque durante años eligió un modelo de vida que era una bomba de relojería. Eligió manejar el dinero como si nunca se fueras a acabar. Eligió relaciones sentimentales que ya venían con problemas de fábrica. Eligió rodearse de gente que le decía a todo que sí. Eligió un estilo de control absoluto sobre todo y todos. Y cuando tú vives siempre en modo yo mando, yo decido, yo sé más que nadie, la vida al final te pasa factura. No se puede tener razón siempre, no se puede estar por encima siempre, no se puede pisar el freno de los demás y pretender que el tuyo nunca falle. Pero ojo, que eso no quita lo otro. Isabel ha sido exprimida hasta el límite por una industria que la ha utilizado como muñeca de trapo. Y lo digo así de duro, se la mimó cuando interesaba, se la destrozó cuando convenía, se la usó como arma contra otros personajes, se rieron de sus desgracias en horario de tarde,
se jugaron con su cárcel, su ruina, sus líos familiares, y todo eso con risas, chistes, vídeos repetidos una y otra vez. Programas enteros viviendo años de su nombre, de sus lágrimas, de sus enfados. Y ahora, cuando su estado es crítico, muchos de esos que se han llenado los bolsillos a su costa se hacen los sorprendidos. No cuela. Si durante años conviertes a una persona en diana diaria, luego no vengas a decir que te parece muy triste. ¿Cómo está? Claro que es triste, pero tú has puesto clavos en este ataúd emocional. Y luego está lo que más escuece, lo que conecta con tantas de vosotras que estáis escuchando esto desde vuestra casa, la familia. Porque el dolor que más pesa en Isabel no es el de los focos, ni el de los jueces, ni el de los directores de programa. Es el de la sangre, es el de mirar su árbol familiar y ver ramas secas, ramas rotas y ramas que directamente se le han vuelto en contra. Lo de Kiko no ha sido una discusión de madre e hijo. Ha sido una demolición. Un hijo que se sienta en un plató, que firma un especial de varias horas, que permite que se juzgue a su madre como si fuera un monstruo, que habla de herencias, de engaños, de dinero, de cuentas, sabiendo que ella está sola en su casa escuchando todo. Eso es devastador. Eso es la puntilla. Y aquí, permitidme que hable a corazón abierto a todas las madres que me estáis oyendo. ¿Os imagináis a vuestro hijo haciendo eso? ¿Os imagináis ver cómo el niño al que habéis criado, al que habéis cuidado, al que le habéis dado todo, se suma a la corriente que quiere hundiros en lugar de protegeros? Porque eso es lo que más la ha roto. Lo dicen los que la conocen. Desde hace 5 años no levanta cabeza. Y no por la tele, no por los periodistas, no por los juicios, por el dolor de una madre que siente que su propio hijo la ha sacrificado en el altar de la televisión. ¿Significa esto que Kiko es el único culpable? No, pero sí es el golpe que ha terminado de hundir la estructura. Antes había grietas, ahora ya se ha caído el techo, y al resto de la familia muchos hay que mirarlos también. Ese entorno que siempre parece estar más pendiente de lo que se cobra, de lo que se vende, de quién se sienta dónde, que de cómo está de verdad la persona. ¿Cuántos de los que han vivido años de ser los Pantoja pueden decir con la mano en el corazón que hoy están cerca de ella sin pedir nada a cambio? Tú misma, desde el sofá, sabes la respuesta. Y ahora te planteo la gran cuestión. ¿Hay salida para Isabel Pantoja? Porque a lo mejor tú estás esperando que yo te diga, sí, se va a recuperar, va a volver a los escenarios, todo va a ser como antes. Y yo, honestamente, creo que eso es lo que nos gustaría, pero no es tan sencillo. Volver al escenario no es volver a la vida. Subirse a cantar no arregla la soledad. Una gira no cura el miedo a quedarse sola en una habitación cuando se apagan las luces. La única salida real que tiene Isabel pasa por algo que nunca ha hecho de verdad: bajarse de su propio pedestal, pedir ayuda sin vergüenza y permitir que alguien la sostenga sin tener que pagarle, sin tener que dirigirle, sin tener que controlarlo todo. Y aquí quiero que pienses también en ti. ¿Cuántas veces has aguantado más de la cuenta por orgullo? ¿Cuántas veces has vendido fortaleza cuando en realidad estabas hecha polvo? ¿Cuántas veces has mirado más por el ¿qué dirán? Que por tu propia salud? Isabel es un espejo exagerado de eso. Ella lo ha llevado al extremo porque ha tenido cámaras, fama y millones. Pero el mecanismo es el mismo que muchas mujeres han sufrido en silencio: no querer parecer débil, no pedir terapia, no cortar a tiempo con quien te hace daño, confiar demasiado en hijos que luego te apuñalan por la espalda. Lo que le pasa a ella es un aviso en grande de lo que no debemos permitirnos en pequeño. Por eso te voy a pedir algo muy concreto. Si sientes que este vídeo te está removiendo, si estás viendo en Isabel cosas que te han pasado a ti en otro nivel, no te quedes callada. Primero, aquí en el canal déjame tu comentario. Cuéntame si también has sentido que la familia te ha fallado, si has estado a punto de hundirte por aguantar más de la cuenta. Este canal no es solo para criticar famosos, es para que pongamos palabras a lo que a muchas les da vergüenza decir. Y segundo, suscríbete ya mismo, porque aquí vamos a seguir contando lo que otros no quieren tocar. No solo por morbo, sino para que no nos tomen por tontas. Dale a me gusta si crees que a Isabel se la ha llevado demasiado lejos y activa la campanita en la opción de todas
para que YouTube te avise cada vez que subamos una historia como esta. Volviendo a ella, a Isabel, la pregunta clave es: ¿quién va a dar el primer paso? Ella, para dejarse ayudar. Su hijo, para pedir perdón de verdad y no delante de una cámara. Su entorno, para dejar de exprimirla. Los medios, para tener un mínimo de decencia y no hacer fiesta con cada bajón que tenga. Porque te lo digo en serio, si nadie frena, esto puede acabar muy mal. Y luego vendrán las lágrimas televisivas, los homenajes, las canciones sonando en bucle, los qué pena, qué injusticia, qué pronto se fue. Y yo, como tú, me niego a ese teatro. Si tanto dicen que la quieren, que empiecen a demostrarlo ahora, mientras está viva, mientras se le puede abrazar, mientras todavía hay algo que salvar. También te voy a pedir otra cosa, y esta es todavía más importante. Comparte este vídeo en tu grupo de amigas, en la familia, en el chat donde siempre comentáis estas cosas. Compártelo para que más gente entienda que detrás del titular Estado crítico de Isabel Pantoja hay una historia de excesos, de falta de límites, de familia rota y de industria sin escrúpulos. Cuanta más gente sepa ver estas señales, menos permitiremos que se repitan en casa y en la tele. Y voy a terminar con una imagen final que quiero que se te quede grabada. Imagínate a Isabel, una noche cualquiera, sin focos, sin escenario, sin maquillaje, a solas con sus recuerdos, con su culpa, con su miedo. Una mujer que lo tuvo todo, que fue adorada, que fue temida, que fue usada y que ahora está al borde de sí misma, preguntándose en silencio si merecía este final, preguntándose si alguien va a aparecer, no para grabarla, no para venderla, sino para sentarse a su lado y decirle: ya está, ya no tienes que ser fuerte, ahora te toca descansar. Si alguna vez te has sentido así, aunque sea un poquito, prométete a ti misma que no vas a llegar a ese extremo. Ponte por delante, cuida tu salud, tu mente, tu corazón. Y no permitas que ni la familia, ni los hombres, ni el trabajo, ni el qué dirán te lleven a un estado crítico sin que tú digas basta. Gracias por haberte quedado hasta el final. Si piensas que Isabel Pantoja no se merece acabar así, dímelo en comentarios. Si crees que Kiko tiene una responsabilidad enorme en este desgaste, dímelo también. Aquí se puede hablar claro. Suscríbete, dale a like, comparte y sobre todo, cuídate tú más de lo que ella se ha cuidado a sí misma. Porque quieran o no quieran, aquí vamos a seguir informando y abriendo los ojos.